respiración en las células de la vaina, pero si ocurriese, se considera que ese dióxido de carbono que se podría liberar, lo poco que se podría liberar ahí, porque en realidad el hecho de que fije la PEP carboxilasa, fija el dióxido de carbono atmosférico y lo transporta hacia las células de la vaina en forma de ácido málico o aspartico que después se descarboxila y va acumulando, funciona como un bombeo de dióxido de carbono en las células de la vaina. Entonces, ahí al encontrar esa alta proporción de dióxido de carbono, se fija, la rubisco funciona como carboxilasa y no como oxigenasa. Entonces, en esa forma evitan la fotorrespiración. Y si llegase a ocurrir algo, el dióxido de carbono liberado, como anatómicamente se encuentra en una parte central de la lámina, rodeando los haces vasculares, no llegaría a escapar y a perderse, sino que sería inmediatamente recapturado y entraría de nuevo al ciclo de Calvin. Por eso, si hay fotorrespiración es prácticamente imperceptible. Y, digamos, a estas plantas, por eso un aumento de la temperatura no las afecta porque la primera enzima que capta el dióxido de carbono atmosférico tiene solo afinidad por el dióxido de carbono. Ahí tienen que considerar que la enzima la tenemos en el estroma de los cloroplastos. Estos gases, cuando llega el dióxido de carbono, cuando ingresa al citoplasma, que es un medio acuoso, lo que normalmente ocurre es que se disuelva, que quede muy poco en forma de gas, sino que se disuelva formando ácido carbónico. La enzima lo que hace es tomar ese ácido carbónico y formar estos ácidos de 4 carbono, el ácido málico o aspartico. Bueno, primero el oxalacetato, ¿no? Pero después se forman estos dos ácidos que son los que se van hasta las células de la vaina y ahí ocurre el ciclo de Calvin. Entonces, un aumento de temperatura que varíe la proporción de dióxido de carbono disuelto en esas células del mesófilo no causaría fotorrespiración porque la enzima que lo está aprovechando tiene solo afinidad con el dióxido de carbono. Entonces, en las células del mesófilo no puede ocurrir esa fotorrespiración porque la fosfonol piruvato carboxilasa solo tiene afinidad por el dióxido de carbono. Entonces así se estaría evitando la fotorrespiración en esa C4. Sí, porque solo capta dióxido de carbono. La rubisco digamos, se va a comportar de una forma u otra de acuerdo a la proporción de dióxido de carbono que encuentre. Por eso, en la C3 que tienen solo la rubisco, dependen mucho de la temperatura. En temperaturas altas pierden, porque varía la proporción de los gases y la rubisco empieza a fijar oxígeno. En la C4, que solo fijan, la fosfonol piruvato carboxilasa solo fija dióxido de carbono, no importa que cambie esa proporción porque aunque haya poco, solo tiene afinidad por ese, no va a empezar a fijar oxígeno, sino solo dióxido de carbono. Por eso la C4 tiene más eficiencia fotosintética en altas temperaturas. Las C3 pueden tener alta eficiencia también, pero las temperaturas óptimas para ellas que son más bajas, donde hay la proporción entre el dióxido de carbono y el oxígeno es más alta. Tengan cuidado con decir que la rubisco no tiene menos afinidad por el dióxido de carbono. La afinidad es muy alta porque fíjense que en condiciones normales está fijando dióxido de carbono, aunque la proporción del gas sea muchísimas veces más baja que la del oxígeno. En la atmósfera tienen 0,04% de dióxido de carbono y 21% de oxígeno. O si llevamos a partes por millón, tienen 415 partes por millón de dióxido de carbono y 210.000 partes por millón de oxígeno. Y la enzima está fijando ese poco dióxido de carbono, es decir, tiene una alta afinidad. Pero cuando varía la proporción entre los gases más todavía,
ahí es que la enzima ya, como tiene también afinidad por el oxígeno, empieza a fijar oxígeno. Eso es lo que se evita en la C4 teniendo una enzima antes que solo puede fijar el dióxido de carbono y lo bombea hacia las células de la vaina donde la rubisco se encuentra con que le está llegando más dióxido de carbono. Entonces funciona solamente como carboxilasa. Sí, de malato, como vimos la otra vez, en algunas plantas como malato o como aspartato. Son como ácidos de 4 carbonos se transportan. Y con respecto al exceso de energía lumínica, todas las especies tenían, ¿se acuerda esos otros? Están los carotenoides que protegen, las antocianinas, que si bien no son pigmentos fotosintéticos, funcionan también como pantallas frente a las radiaciones ultravioletas. Entonces hay otros pigmentos que también están protegiendo al fotosistema. Y antes de empezar les quería mostrar, a ver si encuentro, una cosa que me olvidé de mostrarles un detalle de fotosíntesis, porque online hay un librito, bueno, existe el libro, pero en la Universidad Politécnica de Valencia, unos profesores hicieron un librito bien concreto de fisiología vegetal, y esta parte de la fase oscura yo la saqué de ahí. Y a ver, les voy a compartir la pantalla. Después les voy a poner en el aula, les voy a poner el link al sitio. A ver si quiere compartirse. Bueno, sí, compartido está, pero no. Ahí está. Acá tienen, bueno, abreviado, pero es este sitio de la Universidad Politécnica de Valencia, donde están la parte de fotosíntesis. Me gusta cómo está, porque, bueno, a mí se me hace que como les explica más bien concreto y bien claro, sobre todo esta parte de la fase oscura y los factores que afectan, está así como bien concreto. Después les voy a compartir el sitio porque si bien ahí no está el libro, pero están los PDFs así de algunos temas y me parece que les puede servir. Así que les voy a poner ahí en la parte de recursos del aula, les voy a poner el link de esa parte también, porque me olvidé decirles eso y está bastante clarito. Bueno. ¿Alguna otra pregunta sobre fotosíntesis? Bueno, entonces vamos a empezar con las reacciones opuestas hoy, que son las de respiración. Y acá vamos. Bueno. Entonces, hasta ahora vimos cómo las plantas van tomando el dióxido de carbono atmosférico para crear estructuras carbonadas. Y ahora vamos a ver cómo usa la planta esas estructuras carbonadas. Y en la clase que viene vamos a ver cómo se hace el transporte desde donde la planta está fotosintetizando hacia toda la planta, hacia todos los distintos órganos, cómo hace la planta para mandar hacia donde hay más necesidad de fotosintatos. Entonces, en esta unidad tienen una gran parte que ustedes ya vieron en química, por lo que ahora vamos a hacer un repaso muy breve, viendo los puntos principales nada más, y en los que ustedes se van a tener que
enfocar más, que es la diferencia con química orgánica, es en la parte de los factores que afectan a la respiración. Y bueno, vamos a ver algunos métodos de determinación. La fotorrespiración está en esta unidad, pero nosotros ya la vimos junto a fotosíntesis porque va asociada a la fotosíntesis. Entonces, nosotros vimos que en la fotosíntesis obtenemos azúcares que después se emplean para formar otras sustancias que la planta va a necesitar. Estos azúcares entonces funcionan como una reserva de energía que puede respirarse para producir ATP, pero también estas cadenas carbonadas van a ser las estructuras basales que van a permitir a la planta después formar otros compuestos orgánicos que la planta necesita. En la respiración, nosotros tenemos entonces producción de energía en forma de ATP, pero también al ir degradándose estos azúcares, vamos a tener otros compuestos intermedios que se van a ir transformando para producir entonces todas las moléculas orgánicas que la planta va a necesitar. Es decir que la degradación de azúcares a través de la respiración va a permitir obtener intermediarios de vías de síntesis de otros compuestos. Habíamos visto que en la respiración entonces, bueno, vamos a empezar por acá abajo. En la fotosíntesis se fijaba el dióxido de carbono con la energía proveniente del sol, se transformaba esa energía lumínica en energía química que quedaba almacenada en forma de azúcares con liberación de oxígeno. En la respiración tenemos el proceso inverso donde los azúcares se oxidan liberando dióxido de carbono y energía. Así con esa fórmula simplificada, parecería ser que, digamos que hay una oxidación de ese azúcar en forma directa que se convierte directamente en dióxido de carbono, lo que no es así, sino que tiene muchas etapas, y parecería que toda la energía libre se libera en forma de calor, que tampoco es tan sencilla, sino que es una fórmula, digamos, simplificada de los sustratos iniciales y los productos finales, pero no todo llega a ese producto final. Esta liberación de energía por la degradación de los azúcares se va haciendo en forma controlada, de modo tal que esa energía liberada se pueda ir conservando en formas que después la planta pueda aprovechar. Y además de este rol para producir energía, como les decía, todos esos intermediarios, esas estructuras carbonadas intermediarias, van a emplearse para sintetizar otras moléculas, una gran variedad de moléculas que la planta va a necesitar. Todo el proceso de la respiración lo podemos dividir en 4 etapas, que si bien son, digamos, etapas separadas, están interrelacionadas unas con otras. Y dentro de estas tenemos la glicólisis, la vía de las pentosas fosfato, el ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs, y la cadena de transporte de electrones mitocondrial. Entonces, en la respiración tenemos, a partir de los azúcares que se sintetizan en los cloroplastos, estos azúcares o se transportan al resto de la planta o pueden entrar la vía respiratoria a través de la glicólisis. Dijimos también que tenemos la vía de las pentosas fosfato, que puede estar en el citosol o en los plástidos. Después de la glicólisis, que está relacionada, digamos, sus intermediarios con la glicólisis. Después de la glicólisis entra el ciclo del ácido cítrico, ya en la mitocondria, y donde también tenemos la fosforilación oxidativa, que va a ser en definitiva lo que nos va a producir la mayor cantidad de ATP. Entonces, esa glicólisis
está dada por una serie de reacciones enzimáticas que puede ocurrir o en el citoplasma o en los plásticos. Y ahí tenemos un azúcar que es parcialmente oxidado por vía de hexosas fosfato y triosas fosfato, para producir principalmente piruvato. En este proceso se libera una pequeña cantidad de ATP, si se lo compara con otras etapas, y se genera poder reductor en forma de NAD reducido. Entonces, lo que se produce acá es algo de ATP y NAD reducido. Esta glicólisis, como vemos que ocurre acá en el citoplasma, fíjense, tiene intermediarios que se comparten, que están interrelacionados también con la vía de las pentosas fosfato, que es otra vía que puede ocurrir en el citoplasma o en plástidos. Entonces, esta vía de las pentosas fosfato consiste en que la glucosa 6-fosfato se oxida, se descarboxila y quedan como ribulosa 5-fosfato. Acuérdense, cuando vimos fotosíntesis, habíamos visto que esta era una de las vías por las que se regeneraba la ribulosa 1,5-difosfato, que era el aceptor del dióxido de carbono en el ciclo de Calvin. Entonces, esta vía es importante también en esa regeneración del aceptor del dióxido de carbono. Este carbono, bueno, cuando se descarboxila se pierde como dióxido de carbono, y en esta vía el poder reductor se conserva como NAD-fosfato reducido. Ahí acuérdense que el NAD reducido en general se emplea para producir después ATP, mientras que cuando tienen el NAD fosfato reducido, funciona más bien como un dador de electrones para la biosíntesis de otros compuestos. Por ejemplo, ¿se acuerdan que se usaba en lo que se generaba en la fase lumínica, se usaba después en la fase oscura para reducir el ácido glicérico en gliceraldehído? Entonces, esa es la diferencia entre esto que se está produciendo acá, que lo que se produce en la vía de las pentosas fosfato se va a usar para síntesis de otras moléculas, mientras que el otro, el NAD reducido, se va a usar después en la producción de ATP. Esta ribulosa 5-fosfato, después en otras reacciones se va convirtiendo, hay una serie de reacciones donde hay varios intermediarios que tienen entre 3 y 7 átomos de carbono, y estos intermediarios pueden seguir distintas vías biosintéticas, que ahora en un esquemita vamos a ver algunos de los compuestos que se pueden obtener de esta vía de pentosa fosfato, o si no, puede volver a la glicólisis. Es decir, que estos intermediarios también, como las triosas fosfato, puede haber como un intercambio entre estas vías, entre la glicólisis y la pentosa fosfato. Estos intermediarios pueden volver a integrarse a la glicólisis y después seguir la vía del ciclo del ácido cítrico. Esta vía, el ciclo del ácido cítrico, ciclo de Krebs, parte entonces generalmente del piruvato, que se obtiene como producto final de la glicólisis, donde el piruvato se oxida completamente, se pierden todos sus carbonos, se va oxidando a dióxido de carbono en distintas etapas, y esto ocurre ya en la matriz mitocondrial. En este proceso nosotros obtenemos una gran cantidad de poder reductor. Por cada sacarosa se obtienen 16 NAD y 4 FAD. Acuérdense que por cada sacarosa nosotros tenemos 2 glucosas y por cada glucosa 2 piruvatos. Es decir que por cada sacarosa nosotros tenemos 4 piruvatos. Por eso este balance energético. Y también se genera una pequeña cantidad de ATP
4 ATP por molécula de sacarosa. Entonces, este ácido cítrico, que es esa oxidación en etapas, oxidación de ácidos orgánicos en distintas etapas que se va realizando, lo que, digamos, su función principal es de proveer poder reductor y algo de energía en forma de ATP. Todo esto que estamos obteniendo acá, estos NAD reducidos, después van a ser empleados, como dijimos, en la producción de ATP durante la fosforilación oxidativa que ocurre ya en la membrana mitocondrial interna. Entonces, estos electrones se van transfiriendo del NAD reducido, se van transfiriendo, se inicia de nuevo todo un transporte de electrones a través de distintos complejos proteicos que están en esa membrana interna. Y, digamos, se van transportando hasta que llegan al oxígeno, que es el aceptor final de electrones. En este transporte de electrones se libera una gran cantidad de energía que se va a emplear para producir ATP. Todas estas reacciones de óxido-reducción que ocurren, más la generación de ATP, es lo que conocemos como fosforilación oxidativa. Y esa producción de ATP está dada, ¿se acuerdan?, de una forma similar a las ATPasas que encontrábamos también en las membranas de los tilacoides, que empleaban ese gradiente de protones para generar ATP. Acá también se emplean los protones que durante toda esta fosforilación oxidativa son bombeados al espacio entre las dos membranas. Después se emplean para la síntesis, cuando por diferencia de concentración están más concentrados en esa zona entre las membranas, tienden a volver hacia la matriz y lo hacen a través de las ATP sintasas que van a generar una gran cantidad de ATP. Emplean ese gradiente protónico para síntesis de ATP. Entonces, así llegamos al producto final, digamos, de toda esta cadena respiratoria que digamos, sería la producción de energía que se almacena en forma de ATP, que después la planta lo puede emplear para distintas reacciones. Pero, como les decía, no todos los carbonos del azúcar se van a ir perdiendo como dióxido de carbono y todo llega hasta la síntesis de ATP, sino que en la respiración lo que hay que recordar es que también los intermediarios que se van generando son fundamentales para la planta, porque a partir de esos compuestos intermediarios son, digamos, los puntos de partida para la síntesis de todas las otras moléculas que la planta necesita, desde aminoácidos, hormonas, nucleótidos. Entonces, hay que recordar que si bien nosotros vemos, digamos, la cadena completa, toda la respiración sería desde el azúcar hasta que se van perdiendo todos los carbonos por descarboxilación, que se libera este dióxido de carbono, y llega la síntesis de ATP. Pero también los intermediarios son importantes y también se emplean. Esta degradación de los azúcares se emplea para sintetizar otras moléculas orgánicas. Si bien hablamos de azúcares que en muchos tejidos son principales sustratos que se respiran, el sustrato también puede ser otro. Puede ser, bueno, el azúcar que puede venir de reservas como almidón, como fructanos o de la sacarosa que esté almacenada. Se pueden respirar lípidos, ácidos orgánicos, proteínas. Todo lo que va a depender de la especie que estemos considerando, de qué órgano estamos considerando, por ejemplo, si es un tubérculo, si es una semilla oleaginosa, si estamos considerando la respiración de una hoja, de un fruto.
de qué etapa se encuentre y de las condiciones en las que esté creciendo. ¿Cómo podemos saber qué sustrato se está respirando? Midiendo la cantidad de oxígeno consumido y de dióxido de carbono que se libera. Si nosotros podemos medir esos dos valores, podemos calcular el cociente respiratorio, que son simplemente los moles de dióxido de carbono que se liberan sobre los moles de oxígeno que se consumen. Si nosotros sabemos cuánto dióxido de carbono se libera cuando se consume una cierta cantidad de oxígeno, podemos hacer esta división, este cociente, y el valor nos va a indicar qué compuesto es el principal que se está respirando. Si es un carbohidrato, nosotros tenemos una proporción de 1 a 1, que es lo que se ve en la fórmula de la respiración, donde generalmente se emplea, digamos, como compuesto genérico un carbohidrato, un azúcar. Tenemos ahí en esa fórmula básica que se consumen y liberan iguales cantidades de oxígeno y dióxido de carbono. En el caso de lípidos y proteínas que requieren más oxígeno, digamos, sus moléculas están menos oxidadas, entonces van a requerir más oxígeno con respecto a la cantidad de dióxido de carbono que se libera, tenemos valores ligeramente inferiores, de alrededor de 0,7. Mientras que si ya el sustrato está más bien oxidado, se va a requerir menos oxígeno para liberar una cierta cantidad de dióxido de carbono, entonces vamos a tener valores que son ligeramente más altos que la unidad. En el caso de la fermentación, que sabemos que ocurre en ausencia de oxígeno con concentraciones muy bajas de oxígeno, por haber muy poco oxígeno acá, estos valores se hacen más altos. En el caso de semillas oleaginosas, por ejemplo, va a depender de qué etapa nosotros medimos este cociente respiratorio, porque podemos tener al inicio valores muy bajos cuando empiezan a degradar los lípidos que están almacenando. Pero después, una vez que ya se convierten en azúcares, los valores tienden a aumentar. Entonces, depende de qué momento de la germinación estemos considerando. Así como les decía, los lípidos también se pueden respirar, es decir, que pueden metabolizarse de forma tal de producir otras estructuras carbonadas y también pueden llegar a la producción de ATP. En el caso, como hablábamos de este último ejemplo de semillas oleaginosas, los triglicéridos son degradados por enzimas que se conocen como lipasas y se obtiene glicerol y ácidos grasos. Estos ácidos grasos se oxidan a acetilcoenzima A y después entran al ciclo del glioxilato, que el ciclo del glioxilato lo tienen, digamos, acá en esta unidad, y es simplemente una modificación del ciclo de Krebs, similar, una modificación. Este ciclo glioxilato ocurre en los glioxisomas y va a formar precursores de 4 carbonos, como por ejemplo el succinato, que van a permitir después la síntesis de otros azúcares. Es decir, que a partir de los lípidos almacenados, que entran por la vía del ácido glioxílico, pueden llegar después a obtener azúcares por un proceso de gluconeogénesis. Y el glicerol forma triosafosfato, que también participan en la síntesis de azúcares. Es decir, que estas semillas tienen esa reserva en forma lipídica, pero después esos lípidos se respiran y se pueden emplear para sintetizar otras moléculas. Hay una relación, digamos, estricta entre la fotosíntesis y la respiración.
¿Por qué? Porque la fotosíntesis va a ser el proceso esencial que va a fijar el dióxido de carbono, que el primer proceso en las plantas que convierte estos compuestos inorgánicos, el dióxido de carbono, en estructuras carbonadas, que después, una vez que ya se reduce en el ciclo de Calvin este dióxido de carbono, ahí ya la planta puede utilizarlo para construir la totalidad de las moléculas orgánicas que va a necesitar, con toda la diversidad de moléculas que tiene, a través de esta cadena respiratoria, a través de toda la respiración. Es decir, que se van a ir obteniendo distintos intermediarios que van a permitir, a partir de esos azúcares que se forman en la fotosíntesis, sintetizar todas las otras moléculas que la planta necesita, además de la función esencial de la respiración como generadora de ATP. Entonces acá tienen, digamos, es un esquema, no es tampoco para que se acuerden, pero sí para que vean cómo, además de la generación de ATP de la respiración, son importantes todos los intermediarios porque son los precursores de muchas otras moléculas que la planta va a formar. A partir de la sacarosa ya se sintetiza, se puede sintetizar la celulosa, la glucosa 6-fosfato que vimos que era el primer compuesto en la vía de las pentosas-fosfato. Bueno, esa vía de las pentosas-fosfato, además de regenerar la ribulosa 1,5-difosfato, que es el aceptor de dióxido de carbono en el ciclo de Calvin, también se emplea para generar nucleótidos, para generar ATP, para generar NAD-fosfato, para sintetizar una de las hormonas que son la citocinina, que vamos a ver más adelante. El fosfonol piruvato también se emplea para sintetizar otras hormonas que son las auxinas y algunos aminoácidos. El piruvato también para sintetizar aminoácidos. La acetilcoenzima A para ácidos grasos y para terpenoides, que dentro de ellos tenemos la clorofila, los carotenoides, otros esteroides que son, ahí tenemos una hormona que vamos a ver también más adelante, son los brasinosteroides, y las giberelinas, que también son hormonas. Es decir, todas esas se pueden sintetizar a partir de intermediarios de la respiración. Por eso es importante no solo llegar al ATP, sino también estos intermediarios que se van generando en la degradación de los azúcares. Algunos intermediarios del ciclo de Krebs también se emplean para síntesis de aminoácidos. Y a partir del glutamato tenemos, ¿se acuerdan las porfirinas? Que era el grupo grande donde están las clorofilas, los citocromos, los fitocromos. Entonces, digamos, en la respiración nos interesa que se genera energía, sí, que se almacena en forma de ATP, pero también que durante toda esta degradación de azúcares se van generando intermediarios que son los precursores para todas estas otras moléculas que va a usar la planta. Pero, digamos, en la realidad, en las plantas, no está funcionando solo la citocromo oxidasa, sino que hay también otras oxidasas alternativas, otras vías que hacen que el rendimiento que en realidad se obtiene de ATP sea inferior al óptimo, digamos, al máximo potencial. Una de esas vías, entonces, de estas vías alternativas de la citocromo C oxidasa, es la oxidasa alternativa. Es otra enzima que genera lo que se conoce como respiración resistente al cianuro. Porque ustedes saben, si nosotros le damos cianuro, tratamos el tejido con cianuro, deja de funcionar la citocromo C oxidasa y, digamos, se frena esa respiración. Por eso, para nosotros sería, digamos, fatal. Tenemos en las plantas esta vía alternativa
que se conoce como respiración resistente al cianuro, porque si le tratamos el tejido con cianuro y lo ponemos en la oscuridad para evitar que haya fotorrespiración y nos confunda, continúa el consumo de oxígeno. Y nosotros decimos, si no está funcionando la citocromo C oxidasa, si no está ocurriendo fotorrespiración que fija oxígeno, ¿quién es el que está consumiendo ese oxígeno? La responsable es esta oxidasa alternativa, que es una enzima que coexiste, está también con la citocromo oxidasa, están compitiendo entre ellas, y esta oxidasa alternativa reduce el oxígeno a agua sin producción de ATP, porque ocurre sin bombeo de protones hacia el espacio intermembrana. Entonces, al no poder funcionar las ATP sintasas, no hay generación de ATP, sino que hay consumo de oxígeno y esa energía liberada simplemente no va a formar ATP, sino que va a perderse en forma de calor. Es decir, que sería una vía alternativa a la citocromo C oxidasa, pero sin la ventaja de la generación de ATP. ¿Para qué ocurre? Bueno, hay, digamos, cierta controversia o se proponen distintas hipótesis. Una de ellas es la termogénesis, es decir, como no va la energía que se libera a producción de ATP, va a liberarse en forma de calor. Y esto es, digamos, una ventaja para ciertas plantas que pertenecen a la familia de las aráceas, que son las que presentan una espata, que es como las calas que tienen esa espata, y que protege a la inflorescencia. ¿Qué pasa? En muchas de estas especies, la polinización se realiza por ciertos insectos como moscas, que son atraídos por el olor como de carne en descomposición de aminoácidos que liberan estas plantas. El hecho de que en esa etapa de floración activen la vía alternativa de esta oxidasa alternativa hace que aumente la temperatura de esta inflorescencia, y al aumentar la temperatura favorece la volatilización de esos compuestos aromáticos que atraen a los polinizadores. Entonces tiene esa ventaja para atraer polinizadores, volatilizar compuestos aromáticos y atraer polinizadores. Se midió y se vio que el aumento de temperatura debido a esta vía alternativa puede ser de hasta 10 y 25 grados por encima de la temperatura ambiente. Es decir, que libera muchísima energía en forma de calor. Acá tienen un gráfico donde tienen el consumo de oxígeno en función de la temperatura ambiente. Y un rasgo interesante es que incluso con temperaturas más bajas tienen un alto consumo de oxígeno. Es decir, que esta vía alternativa está también funcionando y permite que la temperatura de esta flor se mantenga constante con un rango muy amplio de temperaturas. Hace que incluso con temperaturas bajas se pueda mantener constante la temperatura del receptáculo, manteniendo, digamos, la atracción hacia los insectos que van a polinizar. Pero bueno, hasta ahora vimos lo que ocurre cuando hay oxígeno. Puede seguirse una de estas vías, con la citocromo C oxidasa o la oxidasa alternativa. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, por encontrarse una lluvia intensa, los tejidos están sumergidos y no hay oxígeno? La glicólisis no necesita oxígeno, por lo que puede seguir ocurriendo. Pero ¿qué pasa con el piruvato que se obtiene allí? Ya no va a ir al
al ciclo del ácido cítrico, sino que va a entrar a una vía fermentativa. ¿Qué obtenemos entonces en esas condiciones en las que escasea el oxígeno? Tengan en cuenta que si un tejido está sumergido, ya sea, bueno, las raíces sobre todo, pero por ejemplo una parte basal de la planta o a veces hasta, digamos, dependiendo de la altura del agua, puede estar casi toda la planta sumergida. La difusión de oxígeno dentro del agua es 10.000 veces menor que la difusión del oxígeno en el aire. Entonces, esos tejidos sumergidos se van a encontrar con un déficit de oxígeno para seguir respirando. Como este piruvato ya no va hacia la respiración mitocondrial, lo que se activa es esta vía entonces de fermentación, donde tenemos fermentación láctica, que consiste en que a partir del piruvato se activa una enzima que es la lactato deshidrogenasa para generar ácido láctico. En general es la primera que se activa en esas condiciones de inundación. Y esta generación de ácido láctico baja el pH de la célula y al bajar el pH se activa otra enzima que es la piruvato descarboxilasa que genera acetaldehído y después por la alcohol deshidrogenasa se genera etanol en una fermentación alcohólica. El etanol después puede difundir hacia afuera de los tejidos. Hay plantas que tienen, digamos, mayor tolerancia al mismo. Fíjense que con la glucólisis se genera muy poco ATP. Y acá con la fermentación no se genera ATP. Entonces, ¿qué le pasa a esa planta que se encuentra inundada? Que digamos, ¿para qué le sirve esto si no está generando ATP? Bueno, el poco ATP se genera en la glicólisis, pero le sirve a la planta porque fíjense que en estos procesos se vuelve a regenerar el NAD reducido. Este NAD reducido después puede permitir que siga ocurriendo la glicólisis. Si nosotros, vamos un poquito para atrás, si nosotros no tenemos más NAD, toda la glicólisis se frena y el poco ATP que se estaba produciendo va a dejar de producirse. Entonces el hecho de que tengamos esta pequeña vía, este escape en condiciones de falta de oxígeno, permite regenerar NAD oxidado y que siga después ocurriendo la glicólisis. Entonces algo de energía se produce en esas condiciones. Sí, para generar el lactato y después para generar del acetaldehído para generar el etanol. Entonces permite que se tenga NAD. La cantidad de NAD que tengamos es uno de los de NAD oxidado que tengamos es uno de los factores que va a estar como activando la glicólisis, digamos. Si desaparece esto, se frena todo y ni siquiera los 2 ATP que se producían por glucosa se van a obtener. Entonces, digamos, la planta ahí reduce su metabolismo, la producción de energía es bajísima, pero la planta, digamos, reduce su metabolismo al máximo, las que son tolerantes, es como que frenan todo, produciendo poco ATP, pero para los procesos muy basales, hasta que las condiciones vuelvan a ser adecuadas. Existen, ahora, bueno, más adelante creo les puse algo de digamos, cómo algunas plantas pueden soportar estas condiciones de inundación, ¿sí? Sí. En la respiración habríamos llegado al NAD oxidado en la cadena de transporte de electrones mitocondrial. Ahí se hubiese regenerado esto. Acá no tenemos eso, pues no hay oxígeno, no tenemos el aceptor final.
Entonces se sigue esta vía alternativa de fermentación, donde no hay producción de ATP en la fermentación, pero sí al menos se regenera este NAD y nos permite que siga ocurriendo la glicólisis. Algo de ATP se genera muy poco. Entonces, en general, las plantas, por lo menos en la primera fase, tienden a frenar su crecimiento, a frenar todo, hasta que aparezcan ciertas adaptaciones que le permitan enfrentarse a esas condiciones. A menos que sean plantas que ya sean tolerantes a estas condiciones de inundación. Esta más adelante les puse alguito de algunas adaptaciones a estas condiciones. Bueno. Vamos a ir viendo entonces los factores que van a afectar a la respiración. Tenemos, como siempre, factores propios de la planta y factores externos. Dentro de los factores de la planta, nos interesa, para ver la intensidad de la respiración, el órgano que estemos considerando, su estado metabólico y la edad de la planta que estemos considerando. Cuanto mayor demanda energética haya, vamos a tener mayor intensidad de respiración. Cuanto mayor consumo de ATP, de estructuras carbonadas haya, se va a estimular más la respiración. Entonces, eso ya nos dice que ¿dónde vamos a tener una respiración más activa? En todos los órganos que estén en crecimiento, en activo crecimiento, vamos a tener una alta demanda energética y una respiración más intensa. Entonces, en estos tejidos, órganos enteros o plantas jóvenes en general, dependiendo de a qué nivel estemos midiendo, vamos a tener la respiración específica más alta. Y con respiración específica estamos hablando de respiración por unidad, intensidad de respiración por unidad de peso fresco del tejido. Es decir, que estamos refiriéndolo al peso del órgano. Por cada gramo de un tejido joven, de un fruto joven, por ejemplo, o de una planta joven, la intensidad de respiración va a ser más alta que la de un tejido maduro, porque hay mayor demanda de estructuras carbonadas para formar distintos compuestos. Se emplea el poder reductor también para generar eso, para reducir compuestos y generar otras estructuras, y también tienen una alta demanda de ATP. Son tejidos que están en órganos en construcción, entonces tienen una alta demanda y tienen una alta respiración específica, es decir, por unidad de peso. Por ejemplo, con respecto al estado, también no solo al tipo de órgano, con respecto a su edad, sino también al estado en el que se encuentre. Si tenemos, por ejemplo, las mismas semillas, pero están en latencia, la respiración es muy, muy baja, porque esa respiración baja es la que hace que se frenen todos los procesos metabólicos. El tejido está ya deshidratado, porque las semillas al ir madurando se pierden agua. La respiración es bajísima, entonces las semillas así en latencia son insensibles a las condiciones externas. No van a germinar porque están en latencia con una intensidad respiratoria baja. Cuando absorben agua y se va reactivando todo el metabolismo durante la fase de germinación, ahí sí vamos a ver un pico muy intenso de respiración que va a servir para ir degradando las sustancias de reserva que estaban en esa semilla y que la semilla, digamos la plántula en germinación, pueda aprovechar esas reservas cuando todavía no puede realizar fotosíntesis. ¿Qué factores, cómo va a ir variando
esta respiración en distintos órganos y distintos tipos, digamos, en distintas especies. Como les decía, las semillas en latencia son las que tienen la respiración específica, es decir, por gramo de peso seco, fresco, depende de lo que consideran, por unidad de tiempo, obviamente, porque si no, no podemos comparar, son las que tienen la respiración más baja, porque está frenado todo el metabolismo. Las semillas en latencia son insensibles al ambiente externo. Si consideramos otro tejido, como por ejemplo las hojas, en general las plantas herbáceas que tienen como un metabolismo más acelerado, que tienen un crecimiento más rápido, que responden rápido al ambiente, tienen una intensidad respiratoria más alta que si las comparamos con arbustos, que ya esos tejidos más leñosos, digamos, el arbusto ya va a tiene también un crecimiento más lento, el crecimiento está en estricta relación con la respiración. Alta respiración en condiciones de alto crecimiento. Entonces, estas herbáceas que como que reaccionan más rápido, crecen más rápido que las más leñosas, tienen tasas respiratorias más altas. Y lo mismo si vemos en condiciones de árboles, los caducifolios, que en general regeneran sus hojas en cada primavera, tienen también tasas respiratorias más altas que las coníferas, por ejemplo, tienen crecimiento mucho más lento. En el caso de las raíces son órganos, en algún momento les mencioné, que digamos, tienen un costo energético bastante alto para la planta porque no están produciendo, no están fotosintetizando, no fijan carbono, pero sí lo están consumiendo constantemente durante toda la vida de la planta. Entonces, son órganos que van a tener, van a estar siempre consumiendo carbohidratos y su respiración va a depender, obviamente, de la fase de crecimiento, del crecimiento que estén presentando. Si están en activo crecimiento, tienen tasas respiratorias más altas. Si consideramos otros órganos, como por ejemplo los frutos, eso también ya vamos a ver más adelante, va a depender del tipo de fruto de que estemos hablando. Si consideramos, obviamente, en el caso de los frutos, depende del tipo de fruto y del momento también durante el desarrollo de ese fruto, porque no, incluso dentro de la misma especie, el mismo fruto va variando su intensidad respiratoria a medida que va madurando. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Y, por ejemplo, fíjense en las patas, en los espádices de las aráceas que yo les había mostrado y tienen esa vía alternativa. Fíjense que la intensidad de respiración, si bien está usando otra vía, es muchísimo más alta que cualquiera de estas otras condiciones. Es decir, que esta respiración alta por la oxidasa alternativa, que bueno, no va a llevar a producción de ATP, pero sí está generando ese aumento de temperatura que van a emplear estas plantas para asegurarse la polinización. Entonces, la intensidad de la respiración específica, es decir, cuánto dióxido de carbono se libera por gramo de peso fresco seco por unidad de tiempo, va a depender del tejido o del órgano que estemos considerando, de la fase de crecimiento en el que se encuentre y de la especie, obviamente, que estemos considerando. Entonces, los tejidos meristemáticos en activo crecimiento tienen alta demanda energética y van a tener más intensidad respiratoria que los tejidos maduros. Acá tenemos el gráfico que nos muestra, por ejemplo, en el caso de una hoja, considerando ese órgano, cómo varía la respiración específica y la respiración de todo el órgano. Por eso es importante aclarar y que no se confundan cuál de las dos están considerando. Si yo considero
supongamos una hoja chiquita que recién se está expandiendo. Esa hoja que está creciendo, que se está expandiendo, está formando nuevas estructuras, tiene una alta necesidad de ATP, entonces su respiración específica, es decir, por cada gramo de hojita en expansión, es alta, porque está consumiendo mucho. Esas pocas células que están presentes todavía, están consumiendo mucha energía. Entonces la respiración específica es alta. Pero si consideramos el total, es un órgano que todavía no tiene la totalidad de sus células, que no está bien desarrollado. Entonces, el total de liberación de dióxido de carbono, consumo de oxígeno, el total por el órgano, ese más chico, es baja. Esa es la diferencia. Tengo pocas células, por lo que la liberación de dióxido de carbono todavía es baja, pero esas pocas células están respirando activamente. Entonces, por unidad de peso es alta. Lo que pasa es que el peso todavía es chico. Entonces, si considero el nivel de órgano, todavía es baja. A medida que esa hojita se va expandiendo, la respiración específica va bajando, porque ya hay cada vez menos necesidad de estructuras carbonadas. Entonces, por gramo de tejido, va bajando. Lo que pasa es que como se expandió, esa hoja ahora va a tener más gramos. Entonces, si considero el total de la hoja, la respiración aumenta. La respiración absoluta aumenta en la totalidad del tejido. Se va a mantener así mientras la hoja esté en su estado maduro, y después cuando la hoja ya llega a su envejecimiento, a su senescencia, la respiración del órgano ya va cayendo, y en algunas plantas se encuentra en esa zona, cuando va a iniciar su senescencia, su envejecimiento, un pequeño aumento en la respiración, que es un pico que se llama climatérico, que esa aceleración de nuevo, esta pequeña aceleración en la respiración, permite la degradación de los compuestos que estaban presentes, que estaban almacenados en otros más simples, que en muchos casos son transportados, en este caso exportados al resto de la planta que los sigue usando, y después el órgano ya va a caer o, digamos, queda senescente todavía adherido a la planta. Entonces, por eso cuando nosotros consideramos la respiración de un órgano, tenemos que aclarar si estamos considerando la respiración del órgano entero, que va a seguir esta curva. Cuando el órgano es chico, obviamente se va a liberar menos dióxido de carbono. Cuando el órgano es grande, que tiene ya todas las células formadas, en total va a liberar más dióxido de carbono. Va a tener más respiración hasta que cae. Si nosotros consideramos la actividad de esas células que están integrando el órgano, cuando es chiquita la hoja, esas pocas células que ya están presentes van a tener una intensidad respiratoria altísima. Entonces, por unidad de peso es alta. Lo que pasa es que pesa poco porque todavía no está formado. A medida que se va expandiendo ese órgano, que va madurando, su respiración va cayendo porque cada vez hay menos requerimiento de energía y de estructuras carbonadas, hasta que se hace asintótica prácticamente, llegando hasta la senescencia. Está esto porque después, digamos, lo mismo ocurre con los frutos. Igual lo volvemos a ver más adelante cuando veamos fructificación, pero es importante cuando ustedes expresan cómo es la respiración, decir si están hablando de respiración absoluta de todo el órgano o la respiración por unidad de peso, porque, digamos, los gráficos son muy distintos. Bueno. Con respecto a los tejidos reproductores, hay algunos estudios donde se vio que también estas flores en formación tienen una intensidad, al igual que los meristemas foliares, tienen una intensidad respiratoria alta, un alto consumo energético que estimula la respiración.
Durante el llenado de semillas, ya, digamos, mientras se van formando las semillas, en el fruto la intensidad respiratoria es alta, porque hay un alto requerimiento de ATP y de estructuras carbonadas. Una vez que ya se va llenando simplemente, ahí ya va a ir bajando también la intensidad de respiración. Y acá vamos a hacer la pausa y después vamos a ver lo que va pasando con los frutos, con la intensidad de respiración durante la fructificación. Hacemos una breve pausa hasta las 9:10, si le parece, y después seguimos. ¿Sí? Súper, profe. Bien. Está bien. Nos vemos en un ratito entonces.
Bueno, vamos a seguir entonces. A ver. Acá. Bueno. Quedamos en cómo varía la respiración en los frutos. De igual manera, esta parte la volvemos a ver después en fructificación. A ver, vamos a poner puntero. Acá tenemos distintos parámetros, cómo van variando distintos parámetros durante la formación de un fruto. Estas curvas de crecimiento ya las vamos a ver más adelante en la unidad 12, donde vemos el tema de crecimiento, pero este es el crecimiento, digamos, típico de un órgano, aunque hay algunas variaciones. Pero el crecimiento típico es esta curva en forma de S que se llama sigmoide, que inicia lentamente en las etapas de división celular, donde hay más división que expansión. Después se acelera cuando produce el aumento de tamaño de esas células formadas. Y después ya tenemos una etapa donde no cambia mucho el tamaño y donde se produce la maduración de ese órgano. Entonces, esto es el crecimiento en la mayor parte de los frutos. Ahora, si consideramos la respiración de los frutos, tenemos que distinguir entre dos grupos: los frutos climatéricos, que son la línea azul, y los frutos no climatéricos, con la línea naranja. Esta es la respiración específica. Fíjense que se inicia alta cuando hay división celular, hay un alto consumo, demanda energética, la respiración es alta y va descendiendo a medida que el órgano madura, ya hay menor requerimiento de energía. Esto en naranja tenemos lo que pasaría en un fruto, como por ejemplo en una naranja o en un pimiento. En otros frutos tenemos este pico en la respiración que se da durante la fase de maduración, que se conoce como pico climatérico. Y este aumento de la respiración en estos frutos, como por ejemplo la banana, el tomate, la manzana, hace que los compuestos que estaban almacenados en el fruto en forma, por ejemplo, de almidón o de ácidos orgánicos, se vayan degradando a otros compuestos como azúcares más simples y el fruto adquiera las características de madurez comercial que a nosotros nos interesa. Sobre esto vamos a volver más adelante en la fase de fructificación, porque nosotros a estos frutos climatéricos donde tienen este pico de maduración, nosotros le podemos frenar o inducir su maduración jugando sobre la respiración. Si nosotros frenamos este pico en esos frutos, el fruto se va a conservar verde durante más tiempo y lo podemos tener almacenado. Si nosotros en cambio queremos inducir su maduración, nosotros lo que tenemos que hacer es producir ese pico de respiración, dándole las condiciones que favorecen a la respiración. Pero ¿quién es el responsable de este pico? Es una de las hormonas que vamos a ver más adelante, que se llama etileno, que es la hormona por excelencia que induce la maduración en frutos climatéricos y es responsable de ese pico en la respiración. Entonces, si yo tengo un cargamento de bananas que se cosecharon verdes en Formosa, la traemos a Corrientes, y yo en un cierto momento digo, bueno, te voy a salir a venderlas, entonces tengo que inducir la maduración. ¿Cómo hago? Les doy etileno, de modo tal que se produzca este pico de respiración que vimos antes, y le tengo que dar también las condiciones adecuadas para que la respiración sea más intensa. En cambio, si yo quiero frenar para conservarlo por más tiempo, voy a tener que frenar
darle condiciones donde se frene el etileno y se frene la respiración. Igual sobre esto volvemos más adelante cuando veamos específicamente la parte de fructificación. El otro órgano que podemos considerar son las raíces, que como ya les decía, son órganos que no van a producir fotosintatos, pero sí los van a estar consumiendo constantemente. Entonces son órganos que tienen un alto costo energético para la planta y por eso ya habíamos visto cómo la planta tiene la capacidad también de regular la arquitectura de las raíces en modo tal que crezcan, que se expandan hacia las regiones donde hay más nutrientes o donde todavía hay disponibilidad de agua. La respiración de las raíces también va a variar si, por ejemplo, tenemos raíces que almacenan reservas, raíces amiláceas. Si se tienen que consumir esos azúcares durante alguna fase para mantener el crecimiento de la parte aérea, ahí también vamos a tener un aumento en la intensidad de la respiración. Ya quedó desparramado. Otro aspecto que tenemos que considerar en la intensidad de la respiración es la disponibilidad de sustrato respiratorio, es decir, de azúcares. Los tejidos que no fotosintetizan, como las raíces, dependen del azúcar que se esté produciendo en la parte aérea. Entonces, la respiración de esos órganos depende estrictamente de la intensidad de fotosíntesis que esté ocurriendo en los órganos aéreos. Y la intensidad de la respiración va a estar dada por la cantidad de sustrato que esté disponible. Cuanto más sustrato se produce, cuanto más azúcares se producen, eso tiende a estimular la respiración y a su vez la respiración se ve estimulada cuanto más demanda de ATP haya. Entonces, es como que el sustrato, la cantidad de sustrato que se acumula, empuja la respiración a que ocurra, mientras que la demanda de un órgano de ATP es como que estira también a la respiración para que ocurra. Son dos factores que están estimulando la respiración. La presión, cuántos azúcares se están produciendo con respecto a la demanda que tenga el órgano en cuestión. La temperatura es otro de los factores que, como vemos, siempre está afectando el funcionamiento de la planta. Y existe una forma de cuantificar el efecto que tiene la temperatura, que es determinando un coeficiente de temperatura, factor Q10 se llama, porque consiste en medir la intensidad de la respiración a una determinada temperatura y cómo es a 10 grados por encima de esa temperatura. Es decir, que nos va a indicar cuánto varía la intensidad o la velocidad de ese proceso por cada 10 grados de aumento de temperatura. Entonces yo determino, por ejemplo, la respiración a 20 grados y a 30 grados. Haciendo el cociente respiración sobre 30 sobre respiración a 20 grados, puedo determinar ese factor, que en general es de cerca de 2 para temperaturas entre 5 y 30 grados. Es decir, que por cada 10 grados de aumento, a partir de 5 grados, en general prácticamente se duplica la velocidad o la intensidad de la respiración. Va respondiendo, aumenta a mayores temperaturas. Si consideramos temperaturas más bajas, hay que considerar que también ya las membranas pierden fluidez, entonces ya no hay una respuesta tan neta a cambios de temperatura, y con temperaturas por encima de los 50 grados ya hay desnaturalización, también se inicia la desnaturalización de las proteínas, lo que va también a afectar la intensidad de la respiración. Acá tienen un gráfico adaptado del Bidwell, donde para una especie, para arveja, Pisum sativum, ven cómo va variando la respiración a medida que pasa el tiempo en horas, con distintas temperaturas. Fíjense que con 25 grados centígrados prácticamente
si está expuesta a esa temperatura, se mantiene constante. Si aumentamos mucho la temperatura, por ejemplo, si aumentamos bastante a 40 grados, todavía mayor temperatura se adapta y se mantiene una temperatura, digamos una intensidad alta. Mayor temperatura, mayor intensidad de respiración. Ahora, si la temperatura es muy alta y la exposición es de varias horas, vamos a tener un aumento inicial, sí, pero después se puede iniciar ya la degradación de enzimas, o incluso más rápido con temperaturas más altas, lo que lleva a un descenso en la intensidad de respiración. Y si bajamos mucho las temperaturas, también tenemos un descenso en la tasa de respiración, dado no solo por el proceso en sí que se frena, sino también al frenarse el crecimiento, al frenarse todo el metabolismo de esa planta, hay menor demanda y también tiene ese, digamos, efecto indirecto de frenar la respiración. La disponibilidad de oxígeno es otro de los factores, como vimos, que tiene digamos, siendo el aceptor final de los electrones, es uno de los factores que más efectos tienen sobre el hecho de que ocurra o no la respiración. En general, la citocromo oxidasa tiene una altísima afinidad por el oxígeno. Digamos que le basta para funcionar cerca de 10 micromolar de oxígeno, por lo que la concentración que en general se encuentra en el citoplasma, que es de alrededor de 250 micromolar, es suficiente para que esté siempre funcionando esa citocromo oxidasa. Normalmente no es limitante. Solo se vuelve limitante en ciertas condiciones, como por ejemplo en tejidos muy compactos, como por ejemplo en tubérculos, con una baja relación superficie-volumen. La baja, esa forma, digamos, no esférica, pero oval que tienen muchos de estos órganos de reserva, hace que la superficie sea poca, la superficie de intercambio gaseoso sea poca con respecto al volumen que tiene. Entonces, a medida que ustedes van avanzando desde la epidermis hacia el interior del tejido, se van encontrando con que al ser un tejido compacto, la difusión de oxígeno es menor, y en la parte interna del tejido podemos llegar a encontrar zonas donde falte el oxígeno, donde se encuentre en bajos niveles. Lo mismo también ocurre, por ejemplo, en algunas semillas en formación, donde todavía están en formación, entonces tienen un alto requerimiento de oxígeno, pero si ya se van formando los tegumentos, tienden a dificultar esa difusión, y también podemos llegar a encontrar regiones donde el oxígeno pueda ser limitante. Si consideramos la falta de oxígeno por un exceso de agua, por ejemplo, agua estancada que va a estar afectando a las raíces solamente, o que se acumule agua por encima del nivel del suelo en casos de inundaciones, muchas plantas presentan mecanismos de adaptación que les permiten enfrentarse a esa situación de estrés y, digamos, continuar su crecimiento aunque no sea a niveles óptimos. Muchas de las especies que son tolerantes a estas condiciones son capaces de desarrollar aerénquima en sus tejidos, que se acuerdan que bueno, puede tener distintos orígenes. En las plantas ya adaptadas, normalmente por ser una especie adaptada a condiciones, a suelos anegables, por ejemplo, en sus raíces o en los tallos, pueden formar aerénquima esquizógeno, que ya se forma durante la ontogénesis de ese órgano. Y esto hace que se facilite la difusión del oxígeno desde los órganos que están por encima del nivel del agua hasta los que están sumergidos. Como fluye más fácilmente el oxígeno, imagínense si todo este espacio estuviese cubierto con células, la difusión del oxígeno sería
mucho más lenta, sino casi imposible hacia los órganos sumergidos. En cambio, todos estos espacios aéreos permiten que fluya el oxígeno y que llegue hacia las zonas meristemáticas para que las raíces puedan seguir creciendo. En otras especies esto es inducible y se forma un erénquima lisígeno, es decir, que al tejido que normalmente tenía todas sus células, que era compacto, empiezan a morir algunas células. Eso ya vamos a ver más adelante cuando veamos etileno, porque de nuevo es hormona responsable de este proceso. Y mueren algunas células dejando esos espacios aéreos que van a favorecer la difusión de oxígeno desde los órganos que están por encima del agua hacia los que están por abajo. Además de que favorece la difusión, fíjense que va a reducir la cantidad de células que ustedes tengan por unidad, por sección, por unidad de superficie, y entonces también tienen menos células en esa trayectoria que están consumiendo oxígeno. Porque si no, mientras va recorriendo el oxígeno todo este caminito hasta que llega a los ápices de las raíces, todas esas células ya van respirando y al ápice al final le llegaría poco. Pero el hecho de que se reduzca el número de células del tallo también es una ventaja. Y en eso hay muchas plantas adaptadas a esas condiciones. En general se encuentran algunas gramíneas, algunas pasturas. Otra adaptación que es ventajosa para permitir la llegada del oxígeno a los órganos, a los ápices de las raíces. Fíjense entonces, si ustedes tienen un suelo, digamos normalmente en un suelo bien aireado, parte del oxígeno, ¿no es cierto?, va difundiendo porque tiene que llegar a los ápices, pero puede ser tomado también de los espacios entre partículas del suelo, a partir de los poros que están ocupados por aire. Algunos tienen agua, otros tienen aire, entonces esa raíz en crecimiento no tiene limitantes. Si una planta que está creciendo en esas condiciones se inunda repentinamente y forma erénquima, parte del oxígeno que empieza a difundir a través de los espacios intercelulares para llegar al ápice puede también perderse lateralmente hacia la rizósfera y entonces se reduce la cantidad que llega al ápice en crecimiento, que es lo que más necesita respirar. Tiene una intensidad respiratoria para crecer más alta. Entonces, en muchas especies están adaptadas a esas condiciones anegables. Lo que tienen es como una barrera de lignina y suberina subepidérmica. Por debajo de la epidermis aparece esta barrera que lo que hace es impedir que se pierda oxígeno lateralmente durante su trayectoria hacia el ápice y entonces llega más cantidad de oxígeno al meristema de la raíz. En esta zona, como ya no está más presente la barrera, llega al ápice y parte puede difundir hacia la rizósfera y eso también ayuda a crear en contacto con el ápice una zona de rizósfera oxidada que se parecería a lo que ocurre en condiciones con buen drenaje del suelo. Entonces es, digamos, una ventaja para la planta porque le llega oxígeno al ápice y también se encuentra con los nutrientes en condiciones oxidadas como los encontraría en un suelo bien drenado. Estas son algunas de las adaptaciones que presentan las plantas tolerantes a estas condiciones. Después hay muchas otras, pero bueno, capaz tenemos tiempo. Bueno, les cuento mientras otras. Otra característica interesante acá es, por ejemplo, en cultivares de arroz. De los cultivares de arroz existen distintos tipos que presentan lo que se llaman como distintos síndromes, porque es un conjunto de características que hacen que se comporten de una u otra forma en condiciones de inundación. Por ejemplo, si ustedes tienen una inundación
rápida de, digamos, no muy alta. Existen cultivares que responden a esto, elongándose por una interacción hormonal entre el etileno de nuevo y las giberelinas, que son hormonas que producen el alargamiento celular, y hacen que esos cultivares extiendan sus láminas, crezcan, se elonguen, hasta volver a tomar contacto con la atmósfera. De esa forma, por la presencia de erénquima que se forma normalmente en el arroz, puede difundir oxígeno hacia los tejidos sumergidos. Esa adaptación es ventajosa cuando la altura del agua no es tal que la planta agote todas sus reservas tratando de elongarse y nunca llegue a la superficie. En ese caso sería desventajosa para altos niveles de agua. Otros cultivares tienen la característica de, al ser cubiertos completamente por el agua, frenar su metabolismo al máximo y quedan quiescentes, frenan todo, no crecen, a diferencia del comportamiento opuesto a los otros que aceleran todo para crecer y salir del agua. Estos frenan el metabolismo, quedan quiescentes y en esas condiciones pueden permanecer por 1 o 2 semanas hasta que el nivel de agua baje y ahí retomen su crecimiento. Esto sería ventajoso en condiciones de altos niveles de agua, cuando la planta agotaría todas sus reservas elongándose antes de volver a tomar contacto con la atmósfera, y en esas condiciones, digamos, moriría sin volver a contactar el aire, el oxígeno. Entonces, estos que quedan quiescentes ahorran su energía y retoman el crecimiento cuando baja el nivel de agua. Después existen otras que son el arroz de aguas profundas, que son los que ustedes pueden ver a veces en las imágenes de Asia, donde ven gente cosechando el arroz en canoas, que son cultivares que, digamos, fueron menos mejorados, pero tienen la capacidad de elongarse hasta 25 centímetros por día en condiciones de inundación. Imagínense la intensidad a la que están creciendo. Obviamente destinan tanta energía a la producción de tallos que los rendimientos son mucho más bajos, pero de igual manera permiten una cierta cosecha en condiciones de agua más profunda, donde otros cultivares no podrían seguir creciendo. Bueno, hay otras adaptaciones, pero estas son algunas de las que presentan. Esas son las plantas que pueden tolerar a las condiciones de exceso de agua en el suelo o por encima de él. Acá tenemos cómo va variando el consumo de oxígeno en fucsia, que nos está indicando la respiración, a medida que aumentan los tenores de oxígeno, aumenta la respiración. Hay más consumo de oxígeno y más liberación de dióxido de carbono en estos tenores. A medida que aumenta el oxígeno, se va respirando más. Entonces, aumenta el consumo de oxígeno y la liberación de dióxido de carbono. ¿Qué pasa si nosotros bajamos tanto la concentración de oxígeno que nos acercamos a cero? El consumo de oxígeno cae, es decir, que se frena la respiración, pero lo mismo tenemos un aumento en el consumo de dióxido de carbono, en la liberación de dióxido de carbono. ¿A qué se debe esto? A que a bajas concentraciones de oxígeno, lo que aparece es la fermentación. Y fíjense, si vemos la liberación de dióxido de carbono, tenemos una región donde la producción de dióxido de carbono es mínima, que es un tenor de oxígeno tal que permite que tanto la respiración como la fermentación sean bajas. Esta concentración es la que en general se emplea para conservar frutos,
porque yo estoy frenando la respiración, entonces si es un fruto climatérico no va a madurar, pero tampoco la concentración de oxígeno es tan baja como para inducir a la fermentación. Y está entre alrededor del 3 y el 5%. Esta región es la que se conoce como efecto Pasteur. La concentración de dióxido de carbono también tiene un efecto retrasando o disminuyendo la intensidad de la respiración, por lo que también es otro gas con el que se puede jugar en caso de que ustedes deseen frenar la maduración de algún órgano, de frutos, por ejemplo, que se están conservando. Si ustedes aumentan la proporción de dióxido de carbono, tienden a frenar esta intensidad de respiración. Llega a bajar hasta el 50% de la respiración cuando aumentamos el dióxido de carbono entre el 1 y el 5%. Acuérdense que normalmente tenemos 0,04%. Si aumentamos a 1 a 5%, la respiración se reduce prácticamente a la mitad. La ventaja que tiene es que este es un efecto reversible, entonces si después nosotros bajamos esa concentración de dióxido de carbono, podemos volver a inducir la respiración de esos órganos. Como les decía, es uno de los factores con los que se juega cuando queremos conservar esos frutos climatéricos, que son los que tienen ese pico de respiración hacia la fase de maduración. Ahora vemos cómo podemos medir la respiración. Si consideramos la fórmula general básica de la respiración, tenemos un azúcar, materia seca, oxígeno que se consume, dióxido de carbono que se libera y energía también que se produce. Entonces, ¿cómo puedo medirla? Con cualquiera de estos compuestos, digamos, o de estas partes de la reacción. O midiendo cuánto oxígeno se consume, cuánto dióxido de carbono se libera, cuánto disminuye la materia seca, o cuánta energía se produce. Con respecto a la producción de energía, lo que ustedes pueden hacer, que existen métodos para determinar, es ver, por ejemplo, la proporción entre ATP y ADP, que les va a estar indicando cuán activa es esa cadena de transporte mitocondrial. Entonces, ven la proporción, la generación de energía. Eso es un método que se puede aplicar en laboratorio. Si nosotros queremos medir, digamos, lo más común es medir o el oxígeno consumido o el dióxido de carbono liberado. Si queremos medir estos gases, podemos emplear un dispositivo que es un respirómetro que nos permite medir o el consumo de oxígeno o la liberación de dióxido de carbono. Y consiste simplemente en un recipiente donde se encuentran los órganos cuya respiración ustedes quieren medir, donde se puede colocar una solución de hidróxido de sodio que va a captar el dióxido de carbono que se libera, formando carbonato de sodio, pero no capta el oxígeno que se está consumiendo, digamos. Tenemos oxígeno que se va consumiendo. Entonces, si esto está conectado a un manómetro, nosotros podemos ver que el dióxido que se libera viene fijado acá, entonces no me altera las presiones, y el oxígeno que se va consumiendo va a hacer que este líquido se mueva, ascienda en esta columna del manómetro. Esto está conectado, obviamente, a otro tubo, porque si hubiese, por ejemplo, un aumento de temperatura, podría cambiar las presiones que se generan dentro de los tubos, y entonces al tener dos dispositivos similares, hace que si acá se generase más presión, lo mismo ocurriría acá, y como que se compensarían esas variaciones de presión debidas a variaciones de temperatura, nada más que para eso.
Entonces yo así, con la solución esta, yo puedo medir cuánto oxígeno están consumiendo estas semillas y tener una idea de la intensidad de la respiración. De igual manera, ustedes pueden medir también el dióxido de carbono liberado. Bueno, esta es, digamos, otra adaptación del mismo dispositivo. Ustedes también pueden medir el dióxido de carbono liberado con un dispositivo de este tipo que es, esto es similar a lo que ustedes van a usar en el trabajo práctico. Es como una adaptación de este respirómetro. Y acá tienen aire que se hace burbujear en hidróxido de sodio, de modo tal que el dióxido de carbono que trae sea ya fijado ahí. Entonces acá sigue el aire limpio de dióxido de carbono que se hace circular en un recipiente que contiene el órgano del que ustedes quieren medir la respiración. Si se hiciese pasar aire, así que como atmosférico acá, ustedes estarían mandando ya dióxido de carbono y no van a saber cuánto llega con el aire y cuánto están produciendo las semillas. Entonces, existe primero esta trampa que capta el dióxido de carbono y hace que el aire circule ya libre de dióxido de carbono. Estas semillas están respirando, entonces están liberando dióxido de carbono, y este dióxido de carbono circula a través de un recipiente donde tienen hidróxido de bario. El hidróxido de bario va a fijar el dióxido de carbono, formando carbonato de bario que precipita, y después ustedes pueden titular y ver cuánto queda libre, y por diferencia saber cuánto dióxido de carbono produjeron esas semillas. En el trabajo práctico se hace normalmente esto a distintas temperaturas para que ustedes vean el efecto de la temperatura sobre la respiración. Otros dispositivos son medidores de dióxido de carbono que en general se basan en la capacidad del dióxido de carbono de absorber luz en el infrarrojo. Entonces, por medio de sensores de luz infrarroja, pueden medir cuánto dióxido de carbono está presente en esa atmósfera. Existen también medidores de oxígeno, que son electrodos que permiten detectar las concentraciones de oxígeno. Y nosotros en el laboratorio tenemos un medidor que es como una aguja donde dentro está el sensor, y por medio de este oxímetro nosotros también colocamos el órgano del que queremos medir la respiración en un recipiente hermético con una tapa de goma que puede ser perforada, y entonces hacemos pasar este sensor que va dentro de esa aguja y podemos medir la concentración de oxígeno en el tiempo inicial y en el tiempo final. Por diferencia vamos a saber cuánto está consumiendo ese órgano y lo podemos medir su intensidad de respiración. El hecho de que sea como una aguja también tiene la ventaja de que ustedes pueden perforar los tejidos. Nosotras hicimos mediciones de contenido de oxígeno en células del córtex de tallos sumergidos, y entonces ustedes perforan con la aguja, después tienen un mecanismo por el cual pueden hacer salir el sensor y les mide la concentración de oxígeno en tejidos internos. Entonces, digamos, también un dispositivo alternativo muy fácil de usar. Este tema yo creo que lo van a encontrar, está muy bien, sobre todo la parte de factores en el Ascon Vieto. Y después hay otro librito viejito, que es el Devlin, que también está en biblioteca, que también tiene la parte de los factores, que está bastante detallado en este tema. Pero bueno, si tienen acceso a las Ascon Vieto, yo les aconsejaría seguir con ese. En la próxima clase vamos a ver metabolismo del nitrógeno.
Y ahí, bueno, eso es un tema que se toca con microbiología, pero nosotros, digamos, nos vamos a enfocar más en lo que pasa, lo que le pasa a la planta más que lo que está ocurriendo en el suelo, que es tema de otra materia. Digamos, nosotros nuestro tema de investigación es sobre las respuestas de la planta a las condiciones de inundación. Si después, más adelante, si nos queda tiempo, podríamos, por ahí si a alguno les interesa, les podría contar así un poquito sobre algunas de las respuestas que nosotros vemos. Nosotros trabajamos con plantas de tomate como modelo, pero digamos, hay muchas respuestas que son comunes a varias especies. Y, digamos, si bien la planta, en condiciones de falta de oxígeno, es un estrés para la planta porque las raíces que ya están formadas en muchas especies ya mueren porque ya no responden y se encuentran con un ambiente hipóxico y no pueden respirar y dejan de funcionar, de conducir agua en cerca de 24 horas. Muchas especies que responden bien a esas condiciones tienen la capacidad de formar un nuevo sistema de raíces que ya tiene erénquima. Y entonces esas raíces permiten que la planta siga creciendo en esas condiciones. Tiene un costo energético y de crecimiento al inicio, pero permite a la planta seguir creciendo. Si después nos llegase a quedar algo de tiempo más adelante, les podría dar algo medio breve sobre algunas condiciones de estrés o algo así, y podríamos agregar, pero eso sería, digamos, extra porque no entra por ahora no entra en el programa. Pero por ahí si queda tiempo y a algunos les interesa, se podría preparar algo más adelante hacia el final de la cursada. Bueno, con esto terminamos por hoy. ¿Tienen alguna duda? En la respiración, ustedes ya ven en química, a mí ya no me interesa de memoria. Si ustedes después en el examen final quieren explicar toda la vía, todos los intermediarios, está bien. Pero digamos ya no es el objetivo de fisiología porque ya lo vieron en química, sino que más bien queremos saber para qué le sirve a la planta, para qué va a usar y qué factores van a afectar a la respiración. Eso es, digamos, lo principal que tienen que saber de esta unidad. ¿Está alguna duda? No, profe. Bien. Bueno, entonces les deseo buen fin de semana y nos vemos el miércoles con metabolismo del nitrógeno. Entonces. Igualmente, hasta luego. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, chao. Hasta luego, Gracias. gracias. Chao, hasta luego.